¿Qué pasaría si te dijera que existe una estructura colosal que comienza en los confines de nuestro sistema solar, rodea nuestro Sol y todos los planetas, pero que nunca hemos visto? Una capa de miles de millones o incluso billones de antiguos bloques de hielo del tamaño de montañas marca el límite más lejano de nuestro sistema solar. Al menos eso creemos. A una distancia inimaginable, incluso para nuestros telescopios más potentes, se encuentra la nube de Oort, una región rodeada de misterio y especulación, donde la influencia del Sol se debilita a medida que se acerca al vacío del espacio interestelar. ¿Qué es exactamente esta nube de Oort si nunca la hemos observado directamente? ¿Cómo sabemos que está ahí y por qué algunas personas dudan de su existencia? Mientras nos aventuramos a los confines de nuestro sistema solar y más allá para crear una imagen de este milagro astronómico invisible, es probable que hayas oído hablar del cinturón de asteroides y tal vez incluso del cinturón de Kuiper, dos lugares diferentes de nuestro sistema solar. Estas bandas con forma de rosquilla se mueven todas en la misma dirección y más o menos en la misma órbita que los planetas alrededor de nuestro Sol. El cinturón de asteroides es el más cercano al Sol de estos dos anillos de escombros. Se encuentra entre Marte y Júpiter y está formado por millones de asteroides en órbita. El cinturón de Kuiper, por su parte, fue propuesto por primera vez por el astrónomo Gerard Keir como origen de los cometas de órbita corta. Se trata de un enorme campo de escombros helados más allá de Neptuno. De vez en cuando, un fragmento del cinturón de Kuiper es empujado por la gravedad hacia una nueva órbita más cercana al Sol. En algunos casos, esto da lugar a un nuevo cometa de órbita corta. Estos cometas tienen períodos orbitales de menos de 200 años y a menudo son predecibles, ya que siempre recorren sus órbitas alrededor del Sol en el mismo momento. Al mismo tiempo que K. Keir investigaba los cometas de período corto, un astrónomo holandés llamado Jan Oort se interesó por el origen de los cometas de período largo. Pocos científicos del siglo XX contribuyeron tanto a la astronomía como Oort. En 1927 calculó nuestra posición en la Vía Láctea y en 1932 fue el primero en encontrar indicios de la existencia de la materia oscura. Por citar solo algunos ejemplos de sus descubrimientos, en 1950 fue el primero en demostrar la existencia de una densa burbuja de escombros helados que rodea todo nuestro sistema solar y que hoy se conoce como nube de Oort. Sin embargo, a diferencia del cinturón de asteroides y el hipercinturón, aún no se ha podido observar directamente. Para entender esta teoría, me gustaría explicar primero qué llevó a esta suposición. A diferencia de los cometas con órbitas cortas, como el cometa Halley, con un periodo orbital medio de 75,3 años, o el cometa Anka, con un periodo orbital de solo 3,3 años, los cometas eran impredecibles. Por un lado, sus periodos orbitales eran tan largos que, en algunos casos, tardaban hasta 30 millones de años en completar una órbita. Y por otro, estos cometas procedían de todas las direcciones posibles y tenían diferentes inclinaciones orbitales. Era un enigma de proporciones gigantescas. Pero WK observó algunas similitudes entre todos estos cometas con órbitas largas. Sus trayectorias indicaban que estos cometas no procedían del lejano espacio interestelar, sino que su origen debía estar más cerca de nuestro hogar. Sin embargo, como explicaré en breve, no demasiado cerca de nuestro hogar. Entonces, si estos cometas de largo periodo no procedían del cinturón de Kuiper, ni del lejano espacio interestelar, ¿de dónde venían? Descubrí una extraña similitud entre las órbitas de estos cometas que podría dar respuesta a esta pregunta. El punto de la órbita de un cometa en el que se encuentra más alejado del Sol se denomina aelón. Observe que todos los cometas de larga duración observados parecen tener un ahelón que se encuentra a una distancia determinada del Sol, aproximadamente 7,5 billones de kilómetros. Sí, billones con B, como puede ver, cuando se trata de las distancias de las que hablo en este vídeo, nuestras unidades de medida habituales no son suficientes. Por lo tanto, en lugar de kilómetros, utilizaré unidades astronómicas. Una unidad astronómica, o UA, se define como la distancia entre la Tierra y el Sol, es decir, unos 150 millones de kilómetros. Así pues,
La Tierra está a una unidad astronómica del Sol. El grupo Aelia, que observó dónde alcanzaban los cometas de larga duración su mayor distancia del Sol, se situaba en unas 50.000 unidades astronómicas. Para poder imaginar mejor las órbitas de estos cometas de largo periodo, recuerde que el planeta más lejano de nuestro sistema solar, Neptuno, está a unas 30 unidades astronómicas del Sol, es decir, a unos 4.900 millones de kilómetros. Órbitas de estos cometas de largo periodo. Tenga en cuenta que el primer planeta de nuestro sistema solar, Neptuno, se encuentra a unas 30 unidades astronómicas del Sol, es decir, a unos 4.500 millones de kilómetros. La zona principal del cinturón de Kuiper se extiende desde la órbita de Neptuno a 30 unidades astronómicas, hasta aproximadamente 50 unidades astronómicas. Sin embargo, los últimos hallazgos de la sonda New Horizons de la NASA apuntan a una segunda zona del cinturón de Kuiper, el llamado disco disperso, que se extiende hasta aproximadamente 1.000 unidades astronómicas. Debido a estos importantes hallazgos de la observación de cometas, se ha descartado que procedan de zonas lejanas del espacio interestelar. Las órbitas se agrupan en torno a 50.000 unidades astronómicas, y el hecho de que provengan de todas las direcciones y tengan diferentes inclinaciones orbitales llevó a la teoría de un enjambre esférico especial de objetos helados, que se consideró el origen de los cometas de largo periodo. En los años transcurridos desde entonces, los modelos matemáticos han confirmado la teoría de la nube ODM, y los astrónomos han teorizado sobre los diferentes mecanismos por los que la nube OD ha llegado a su estado actual. La idea principal es que la nube OD se formó a partir de antiguos restos de Deb, que datan de la época de la formación de nuestro planeta, hace 4.600 millones de años. 6.000 millones de años después de la formación de los planetas, el entorno aún estaba lleno de pequeños restos de material, llamados planetesimales. La gravedad de estos primeros planetas dispersó el material restante en todas direcciones. Parte del material fue expulsado por completo del sistema solar, pero una parte significativa quedó lanzada en órbitas excéntricas aparentemente aleatorias alrededor del Sol. Estos planetesimales dispersos tenían órbitas excéntricas tan excéntricas que se veían afectados por fuerzas gravitatorias fuera de nuestro sistema solar, mientras seguían atrapados en la órbita de nuestro Sol. Se cree que de esta manera, estos miles de millones o billones de fragmentos helados pasaron a formar parte de la nube OD. Se cree que de esta manera, estos miles de millones o billones de fragmentos helados pasaron a formar parte de la nube OD. Las fuerzas gravitacionales pueden desviar a los objetos de Kuiper Belt de su posición y crear cometas de corta duración. Creemos que fuerzas similares envían los objetos de la nube a órbitas elípticas alrededor del Sol, dando lugar a cometas de larga duración. Estas perturbaciones podrían ser causadas por estrellas que pasan cerca, o nubes de moléculas, o por las fuerzas de marea de la propia Vía Láctea. De hecho, hace unos 70.000 años, la estrella de Schultz recibió el título de la estrella más cercana a nuestro sistema solar, ya que rozó la región exterior de la nube de Oort. Afortunadamente para nosotros, la estrella de Schultz recibió el título de la estrella más cercana a nuestro sistema solar, y de hecho rozó la región exterior de la nube de Oort. Sin embargo, afortunadamente, no causó ninguna colisión catastrófica con la nube de Oort ni con nuestro sistema solar en general. La estrella de Schultz es un sistema estelar doble de baja masa que consta de una enana roja y una enana marrón. Hace 10.000 años, incluso a una distancia mucho menor de la nube de Oort, la influencia gravitatoria de esta estrella doble era significativamente más débil que la de nuestro Sol, mucho más masivo, mientras que la mayoría de los objetos apenas sufrieron efectos, o ninguno durante el breve encuentro de la estrella de baja masa con el borde de la nube de Oort. El breve encuentro con el borde de la nube Oort apenas tuvo o no tuvo ningún efecto sobre otros objetos. Las simulaciones numéricas realizadas en 2018 llegaron a la conclusión de que la estrella Schultz probablemente desvió al menos algunos objetos de su órbita, influyendo así en la trayectoria de algunos cometas de largo periodo. Pero el Sol existe desde hace más de 4.000 millones de años, y eso es mucho tiempo,
durante el cual podrían haberse producido otros encuentros cercanos con estrellas en el pasado lejano. ¿Podrían estas interacciones haber impedido la formación de la nube de Oort? Nuestros modelos indican que no es así. Sin embargo, el material de la nube de Oort podría haber sido sustituido a lo largo de millones de años por estrellas que pasaron por allí. Otras simulaciones numéricas más recientes sugieren que también podrían existir nubes de Oort alrededor de otras estrellas. Nuestra nube de Oort también podría tener una zona interior y otra exterior, cada una con su propia forma. Algunos científicos sospechan que la zona interior se asemeja más a un disco, similar a la forma de rosquilla del cinturón de Kuiper, mientras que la zona exterior podría formar la envoltura esférica que se asocia más con la nube de Oort. El borde interior de estas dos zonas, o de la nube de Oort, podría estar en su posición más cercana a 2000 unidades astronómicas del Sol, mientras que el borde exterior se extendería hasta el espacio interestelar y podría estar a una distancia de hasta 100.000 unidades astronómicas del centro de nuestro sistema solar. Esto significa que la nube de Oort podría extenderse a lo largo de más de un año y medio luz. Años. Para poner esto en perspectiva, ya que se trata de distancias muy grandes, piense en la sonda espacial Voyager 2. En el momento de la publicación de este video, la Voyager 2 ha recorrido una distancia de aproximadamente 139 unidades astronómicas desde el Sol, desde su lanzamiento desde la Tierra, en agosto de 1977. Eso supone unas 3,3 unidades astronómicas al año, o 3,3 UA al año, unos padesat 66 km saudino. Es el segundo objeto más lejano creado por el hombre en el espacio, justo después de la Voyager 1. En agosto de 2007, la Voyager 2 cruzó la frontera de la heliosfera, la primera capa de la atmósfera solar, que se extiende más allá de los planetas y 3 veces más lejos que la distancia a Plutón. Fuera de la heliosfera, el flujo constante de partículas cargadas, conocido como viento solar, es finalmente detenido por el medio interestelar. En noviembre de 2018, la Voyager 2 atravesó finalmente la última capa de la corriente solar, conocida como heliosfera, y siguió volando hacia el espacio interestelar. Aunque la Voyager 2 ha dejado atrás la heliosfera y el cinturón principal del cinturón de Kuiper, tendría que volar unos 300 años más para llegar al borde más interno de la nube de Oort. Está muy lejos, y atravesar la nube de Oort podría llevar otros 30.000 años, incluso a una velocidad de 56.000 kilómetros por hora. Por lo tanto, se tarda tanto tiempo en recorrer solo 1,5 años luz. Si alguna vez se ha preguntado por qué es tan difícil el viaje interestelar o intergaláctico, recuerde que nuestra estrella más cercana, Próxima Centauri, está a unos 4,25 años luz. Sin embargo, algunos siguen dudando de la existencia de la nube O, sobre todo porque no podemos observarla directamente. Otro argumento es que los cometas de periodo largo podrían provenir de otras zonas, como el espacio interestelar. De hecho, en 2019 se realizó la primera observación de un cometa interestelar que tenía su origen fuera de nuestro sistema solar. La observación fue realizada en 2019 por el astrónomo aficionado Gennady Borisov. Astrónomos profesionales se unieron para recopilar datos sobre el cometa Borisov, que recibió el nombre de su primer observador. Encontraron una composición inusual, con una mayor concentración de monóxido de carbono que los cometas medios de nuestro sistema solar, lo que sugiere que este cometa podría haberse formado cerca de una enana roja, un tipo de estrella diferente a nuestro Sol. Sin embargo, la mayoría de los astrónomos coinciden en que la nube O existe realmente, aunque nunca la hayamos visto. Numerosas observaciones indirectas y modelos matemáticos respaldan esta teoría, y cada vez hay más pruebas. Pero, ¿por qué nunca hemos podido ver la antigua nube? Con los telescopios podemos ver estrellas muy lejos de nuestro sistema solar e incluso las formas de galaxias lejanas. La diferencia radica en el tamaño y la luz. Imagínese que un fragmento de la nube O es aproximadamente del tamaño de una montaña en la Tierra. Piense en el Monte Everest, con una altura de unos 9 kilómetros. Ahora piense en el límite más interno de la nube O,
que comienza en algún lugar a 3.000 unidades astronómicas o unos 450 millones de kilómetros del Sol. La distancia entre el Sol y el fragmento más cercano de la nube de Oort es 50 millones de veces mayor que el propio fragmento. Es como buscar una aguja en un pajar. Pero lo más importante es que las estrellas y las galaxias emiten luz, mientras que los fragmentos de Oort no. Los planetas están relativamente cerca del Sol, por lo que pueden reflejar la luz solar y por lo tanto son visibles. Del mismo modo, el cinturón de asteroides e incluso el cinturón de Kuiper están lo suficientemente cerca del Sol como para que podamos observar directamente sus restos con telescopios. Sin embargo, fuera de la heliosfera, la nube está simplemente demasiado lejos y es demasiado oscura para que nuestros telescopios puedan verla. A pesar de la nube de Oort, su enorme extensión y su papel crucial en nuestra comprensión del origen de muchos cometas de largo periodo, actualmente solo podemos suponer su existencia a través de modelos matemáticos y observaciones indirectas. No dejes que nuestra incapacidad para realizar observaciones directas te impida seguir las pruebas. Recuerdo otros momentos de la historia en los que los científicos han formulado teorías monumentales a pesar de la falta de observaciones directas. En los siglos XVI y XVII, por ejemplo, Cernus y Galileo propusieron la teoría de que los planetas giran alrededor del Sol, lo que contradecía la creencia generalizada en aquella época de que la Tierra era el centro del sistema solar. Su teoría de un sistema solar heliocéntrico no se basaba en observaciones directas, sino en observaciones indirectas de las órbitas de los planetas. Como sabemos, esta teoría ha resultado ser correcta. Eso es lo que me encanta de la ciencia y la búsqueda del conocimiento. Siempre hay más que aprender. Cuanto más avanzamos en el tiempo, mejor comprendemos el sistema solar. ¿Quién sabe? Quizá dentro de 100 años los astrónomos hayan encontrado la forma de demostrar, de una vez por todas, la existencia de la nube Oort. O quizá hayan encontrado una explicación completamente nueva para los cometas de larga duración. Hasta entonces, la nube Oort seguirá siendo uno de los enigmas más fascinantes de la astronomía. Muchas gracias por vernos.